Bien, vamos a revisar unos ejemplos en donde se examina o vas a revisar cómo funciona la función logística con algunos ejemplos en particular. Uno en particular que es el par de círculos concéntricos. Bien, es ok. Pues mucho de eso también la intención es mostrar es mostrar la operación, la práctica estándar con el uso en el aprendizaje de máquina. La biblioteca más popular en Python es sklearn, no es la única, hay otras, uno que se llama statslearn, stats, no lo tengo instalado, fíjate. SpaCy para procesamiento de lenguaje natural, NLTK también hay varias, ¿no? No es necesariamente la única, incluso sklearn tiene subproyectos, pero lo que van a ver ahorita es dejando un poco de lado el hecho de que solo vamos a hablar de la logística. Eso se puede adaptar y se debe adaptar así para para cualquier modelo, ya sea un árbol una regresión o una clasificación con un árbol de decisión, para máquinas de soporte vectorial, en fin, en general así pueden trabajar, ¿no? Aquí están los imports. Estos son los imports usualmente, bueno, de uno de los más populares. También en Metrics está Precision, F1 Score, Precision Column. Están este tipo de métricas que van a ver con Rafa. También está Rock Curve, bueno, la curva ROC. En fin, hay varias funciones ya preprogramadas que vale la pena revisar y conocer con sklearn. Pero también vamos a trabajar con estos dos datasets, con estas dos funciones para hacer datasets, que es el de hacer blobs, es nubes de puntos, círculos es para hacer círculos, está moons también. Este va a ser fundamental para muchísimas de las tareas con redes de neuronas, con cualquier modelo de aprendizaje estadístico, pero particularmente con redes de neuronas. La división en prueba y aprendizaje. Bueno, esto es para graficar claramente, esto lo voy a poner acá abajo. Y pandas es para manejo de datos de forma tabular, y usualmente voy a ocupar dot, ¿no? Bueno, que ya lo vieron en el otro notebook sobre en el notebook sobre la reacción logística. Bien, aquí está mi modelo. La verdad es que bien podría programarle en una función, pero lo quise dejar en una celda. Y el primer dataset el primer problema que les quería mostrar, ya vimos uno que son dos nubes, muy simple de hacer, muy sencillo, dado que claramente hay dos nubes y hay un carril inmenso entre ellas dos, por las que va a pasar un margen, y por lo tanto va a ser muy fácil saber si los puntos están de un lado de esa línea. Pues entonces tenemos la clase de tipo 1 y del otro lado es la clase de tipo 2. Y el punto es ahora trasladarlo a este problema, ¿no? A empezar a trabajar con problemas menos triviales, más con un comportamiento más más variado, más rico, y particularmente no lineal, ¿no? Que es lo que quiero mostrarles aquí. Si desde aquí el punto, la pregunta es: ¿puedo utilizar regresión no lineal considerando los puntos? Aquí hay 500 puntos, 250 y 250, que están arreglados en forma de círculo. Entonces la pregunta es: ¿se puede hacer un clasificador a partir de este conjunto de datos? Un clasificador que me diga, mira, el dataset o el espacio donde viven los puntos son de esta manera. Al interior hay círculos de un tipo y al exterior hay círculos del otro. Entonces, ¿cómo le hacemos para clasificarlos, ¿no? Es decir, a mano sería muy sencillo. Literal, tengo que pasar aquí un círculo en medio y pues ahí medimos, ¿no?
Y, y eso cómo lo haría a través de bueno, lo primero es qué pasa si intento hacer la clasificación ahí mismo. Pues claramente el error nunca disminuye, pues porque por donde yo pase una recta van a quedar la misma cantidad de puntos amarillos y morados de un lado que del otro, no va a haber manera que aquí yo pase una línea recta. Pero ese es el punto, no quiero pasar una línea recta aquí, ¿no? Lo que yo quiero pasar es una línea recta entre esos dos. Eso sí se debería poder, ¿no? Entonces todo el punto va en decir, debe haber alguna forma en que yo pueda transformar estos datos para que ahí utilice mi clasificador logístico, ¿no? Esos son simplemente ejemplos fallidos de que la regresión logística no puede acotar, ¿no? Y la respuesta a esto es básicamente replantear el problema, como siempre hacemos en computación y matemáticas, es replantear el problema a uno donde todos, o sea, donde las cosas sí salgan, y en este caso es pues vamos a sacar de cada punto de esos el radio y el ángulo que tienen respecto del centro y la norma, ¿no? Que este TR en realidad debió haber sido al revés para ser muy consecuente con el planteamiento, con la notación y planteamiento canónico, Rθ, pues, pero así, de esta manera sale dos rectos de esta forma, ¿no? Que es lo que quiero mostrarles. Estos son los mismos puntos, eso es lo que ya no estamos hablando de este espacio, ¿no? Estamos hablando del espacio Rθ, o bueno, lo que sea, sí, θr en realidad, y en donde estos puntos son los puntos de radio más grande, radio constante 1 y radio constante 0.8. Entonces aquí sí está súper sencillo pasar la logística, y es lo que se hace aquí abajo. Se entrena incluso con una constante de aprendizaje muy grande, 0.1, no es ni por asomo tan necesario, ¿no? Y con poquitas iteraciones, porque tiene poco ruido, porque están muy separados. Entonces ahí encontrar rápidamente el margen que separa estos dos puntos es muy sencillo. En realidad aquí se ve la evolución del error, o sea, esta es la función j de la misma que se regresa aquí. Aquí estoy regresando la evolución del error para saber cómo le fue, y pues vean como al principio hay mucho ruido, pero la envolvente pues como que claramente te está marcando la tendencia de cómo evoluciona el error, y a partir de la iteración, ¿qué será esto? 100, pues ya llega a un mínimo global, ya no va a descender más. Bueno, nada significativo, ¿no? Realmente ya no es tan importante. El caso es que bien pude haberme quedado con 200 iteraciones, porque ya lo que sucede es que aquí se encuentra un margen óptimo que divide a los dos puntos, ¿no? Y simplemente para confirmar la verificación, probamos el error ahora con el conjunto de entrenamiento, y eso voy a hacer una paréntesis ahí. Siempre en cualquier problema de cualquier problema de clasificación estadística, lo que tienen que hacer es agarrar su conjunto de datos y dividirlo en dos, ¿ok? Perdón, ¿qué? Dividirlo en dos conjuntos de datos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Vamos a abundar un poco sobre eso más adelante, pero por lo pronto sepan que de mi conjunto de datos voy a quedarme con la mayor parte, si son poquitos datos 80%, si son una gran cantidad de datos me puedo quedar con el 60% y el 40% para probar, pero estamos hablando ahí de millones de datos. Y otra cosa fundamental en esa separación es que esos datos son ajenos. Los datos que yo utilice para entrenar deben ser completamente ajenos de los, más allá de que algunos sean muy cercanos, similares. En realidad, como es una muestra estadística, pues uno esperaría que los puntos sean estadísticamente similares, ¿no? O idénticos en realidad. Lo que no queremos es probar con lo que entrenamos, para evitar el sobreentrenamiento. Entonces, por eso estos métodos lo que toman es una permutación de los índices
de los índices de estos datos, y el 75% particularmente, ese es el parámetro por defecto. El 75% son prueba y entrenamiento, perdón, XT y YT son el 75% de C y de C, y el otro 25% son conjunto de entrenamientos de prueba, perdón, y las etiquetas correspondientes de prueba. Entreno, guardo todo en C. Bueno, en realidad eso fue para el ejemplo anterior, y lo pruebo, ¿no? Aquí está la prueba con el verosimilitud, log likelihood, y pues como pueden ver en esta métrica pues le va perfecto, ¿no? El error es ínfimo, pues claramente todo lo que era clase C1 se quedó como clase C1, y todo lo que era clase C2 como clase C2. ¿Cómo se ve ahora y qué es lo que tengo que hacer con puntos nuevos? Porque todo el punto del aprendizaje estadístico es pasarle puntos no vistos para el método, ¿no? Pues la idea es escapar a tener que programar todos los posibles casos, y que hagamos la abstracción a partir de lo que a partir de lo que nos inducen o nos dicen los datos, ¿no? Estamos creando una función a partir de eso, una relación funcional en los datos. Entonces, aquí tomen en cuenta que ya está bien entrenado, pero esto está bien entrenado en este espacio, no en este. Entonces yo no puedo pasar un punto aquí nada más, ¿no? Al menos no sin transformarlo. Lo que tengo que hacer es que si yo quiero saber qué es este punto, lo que tengo que hacer es la misma transformación que yo hice para entrenar aquí, es decir, esto, lo tengo que hacer para esos puntos. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Esto es una función que transforma. Bueno, hay un caso particular cuando P es igual a 0. O sea, eso simplemente, como pueden imaginar, para evitar una división entre 0. Y lo que hago ahora es, aquí tomo un punto XY, lo transformo en Rθ, bueno, en θr, y después hago el producto punto de esa transformación, eso es ese ángulo y vector, con los pesos encontrados, es decir, ya está en el espacio donde se hizo la calibración y el entrenamiento. Entonces ya puedo utilizar los pesos que encontré, y ya después se lo paso a la función de activación, ¿no? Y así se ve la imagen. Es decir, todo, y aquí vean, lo importante de estos métodos es que están caracterizando el espacio, no están adivinándole nada al punto. Lo que están viendo es saber tú en qué parte del espacio vives, aquí en el 00, ¿no? Bueno, aquí no cambié las coordenadas, pero pues es básicamente eso. En el 2,2 ahí está mi punto. Entonces esa parte del espacio es zona o región 0, y te toca, perdón, 1, entonces te toca hacer 1, y acá es región 0, y si lo tomo de aquel punto, pues entonces es etiquetado como 0. Muy bien. Otro conjunto de datos que quiero que analicen, y lo pueden encontrar en sklearn, también está en TensorFlow, también está en R, está en todos lados, ¿no? Es muy popular porque es muy viejo también. Son el conjunto de datos de iris. El conjunto de datos de iris son 150 plantitas ocupadas para mostrar métodos de varios tipos, ¿no? Están etiquetados, entonces se pueden utilizar tanto para clasificación no supervisada como supervisada, y en este caso se puede hacer lo que les voy a pedir que hagan es la clasificación de estos puntos de estas plantas, en saber si la planta descrita es iris o perdón, es setosa o no setosa. Entonces hay tres tipos de plantas, ¿no? Están esta setosa y otras dos, versicolor y virginica, o virginica, como se diga. ¿Qué es lo que tiene el dataset? El dataset tiene 4 atributos. Es maravilloso porque es maravilloso porque 4 datos ya es capa, ¿no? Son suficientes para decir que tenemos una dimensión alta. Claramente hay datasets que tienen muchas más columnas, pero lo importante aquí es que tenemos 4 que escapan a simplemente hacer el truco de graficar en 3 dimensiones en la computadora. Ya no se pueden ver, ¿no? Entonces hay que ingeniárselas para entenderle. Bien, esto lo pueden hacer ahí en Iris. Le imprimen la descripción del dataset y les voy a mostrar esto. Con la función loadIris cargo los datos, la etiqueta de los datos, y con esta función pues lo que estoy haciendo es graficar cada atributo versus los otros 3. Entonces aquí están viendo
ancho del sépalo versus largo del sépalo versus ancho del sépalo, y así para cada uno, ¿no? Vean cómo el color corresponde a la clase en particular, a la variedad de plantita. Entonces estos son setosas y estos son las plantitas con V, el versicolor y la otra. Y lo que yo quiero que hagan es que escojan una de estas proyecciones, cualquiera de ellas, ¿no? Atributo 2 con 4, el que ustedes consideren más claro, para hacer la clasificación binaria, ¿no? La clase 1 y la clase 2, todo este nube de puntos. Muy bien. El otro ejemplo que quiero que vean es el dataset del sonar. Esto lo que hace, a ver, déjenme buscarlo. Eso está en UCI o sonar, que ya lo abrí. Es el conjunto de datos del sonar. Lo que detecta son minas versus rocas, ¿no? O sea, el chiste es, a partir de las frecuencias que emite el sonar, tener una colección de esas respuestas y determinar si lo que está viendo el submarino es una mina o una roca. Suena una tarea más o menos importante, ¿no? Bueno, de lo que literal dependen vidas. Aunque sea una actividad medio bélica, bueno, tal vez no necesariamente bélica, pero sí derivado de eso, pues podría ser importante saber con un sonar, cosa que, y es importante por eso, ¿no? No estamos viendo el ejemplar, entonces tenemos que confiar en las lecturas de nuestros instrumentos y aprender a distinguirlas de forma automatizada. Entonces así bajamos los datos. Lo bueno de ese dataset es que las columnas son frecuencias del sonar, entonces simplemente tienen un número que va desde el 0 al 59 y hay una columna más de clasificación, ¿no? Que dice M o R. Lo bajo con pandas, lo dejo aquí y establezco las columnas. Luego lo único que voy a hacer es que la clasificación voy a cambiar, voy a tomar la columna clasificación y si es M pongo un 1, si es R pongo 0, ¿no? O bueno, cualquier otro caso. Y ahora eso se lo puedo pasar a train test split y lo dividimos. Ahora pues ya lo que queda es intentar clasificar, ¿no? Aquí sí vean cómo la constante de aprendizaje en este caso, este es el parámetro de la constante de aprendizaje, lo hago mucho más pequeño, ¿no? Porque ahora sí, datos con más ruido, datos con más ruido es susceptible de que lleguemos a mínimos locales. Ese es todo el punto de la constante de aprendizaje, no dar pasos muy grandes para evitar caer en mínimos locales. Bien, el error va disminuyendo. Bueno, ahí está el entrenamiento, que esto no necesariamente tienen que verlo, yo lo imprimo por manía, pero no tienen por qué hacerlo ustedes. Lo que nos importa mucho es la gráfica de la evolución del error. Aquí tomen en cuenta que nosotros queremos que sea monótona descendiente, ¿no? En el momento que empiece a crecer, pues ya se está sobreentrenando. Después abundamos en eso. Y aquí estamos imprimiendo el error en el que incurrió el vector de entrenamiento. ¿XS? Sí, así le puse, ¿no? Este es el segundo atributo, el segundo elemento regresado es el conjunto de prueba. XS y YS. Entonces aquí lo que hago es que me quedo, este es el cálculo para todo el conjunto de prueba con los pesos encontrados. Eso se lo paso a mi función de error. Le digo, a ver, aquí están los vectores que calculados, lo que se calculó. Esto es lo que YS es lo que debería ser. Se ponen los parámetros donde tengan que ir y se pasa también los pesos, pues, para que se calcule bien la sigmoide, ¿no? Bien, esto simplemente es la manía de ver cómo se ven los datos en realidad, ¿no? O sea, en realidad yo esperaba, el dato real era 0 y yo obtuve un 1, ahí hubo un error, ¿no? En este caso, para este otro ejemplo, lo que yo obtuve fue un 1 y lo que debe haber, en realidad era un 1. Eso estuvo bien. Fue 0, 0, 1, 1. Nada más esto es morbo, realmente no es necesario, no se estila, eso solo como para utilizar el logímetro que nos da mucha confianza.
pero lo importante es este error. Bien, tomen en cuenta que lo que regresa la sigmoide es un valor entre 0 y 1, cualquier valor que está ahí, ¿no? Entonces ya vemos que cuando está evolucionando el entrenamiento, el valor puede estar cerca de 0.5, 0.6, 0.8, o 0.3 y 0.2, ¿no? Así hasta el 0.01. Eso va a ser casi un 0 y 0.99 va a ser casi un 1. Entonces lo que tenemos que hacer es redondear eso para obtener el valor más canónico, más esperado de una clasificación binaria. Aquí está la matriz de confusión. Como pueden ver, ya los datos no son tan distinguibles como lo eran los circulitos y los puntos, las nubes de puntos con una carretera ahí en medio. Pero dentro de todo pues se puede ver que le va mejor, ¿no? O sea, es decir, si hay una apuesta, bueno, que estamos hablando de minas y rocas, pero tal vez se pueda mejorar, pero por lo menos sí vamos por el camino correcto, ¿no? La diagonal es la que nos indica esa dirección. La otra parte de la tarea es que les voy a pedir que ajusten este conjunto de datos, así como está, ¿no? Ahí está el ruido. Le voy a poner aquí la semilla. Esto es SIF, no. ¿Cuál era el parámetro de noise? 001. Noise sample, se me olvidó el. Bueno, pues creo que podemos hacer esto. Make moons. Y eso es shuffle random state, perdón, se me fue. Vamos a fijar el random state. Random state a 1, 2, 3, 4. Con lo que. Perdón. Eso es porque no le di imprimir. No cargué No cargué ahora sí. Fíjense cómo de hecho cambió un poco, ¿no? En fin, eso es lo importante. Que les queden un par de medias lunas. Y quiero que pasen por aquí, hagan una clasificación binaria. Entonces su tarea va a ser determinar cómo se hace esa clasificación. Bueno. Pues por lo pronto esto es la clase que en la que hicimos este repaso sobre la logística, y en breve pues ya estaremos haciendo esto, pero con una les voy a subir este notebook para que quede la tarea sentada y también pues de manera formal. Acuérdense que estos dos ejemplos de tarea pueden irlos empezando, trabajando. Si tienen dudas me preguntan o nos preguntan y la vamos a anexar a la tarea más grande. No tienen que entregarla todavía, pero la pueden ir avanzando. Entonces por lo pronto esto es algo importante de esta sesión, es que reflexionen o que se queden como una práctica estándar en el trabajo de aprendizaje de máquina. Hay por ahí alguna idea de que las redes de neuronas no requieren transformar datos o solitos van a determinar cualquier relación no lineal. Suena un poco un exceso, sí la van a hacer, pero no nos exime de tener que hacer estas transformaciones o de determinar qué atributos son los mejores, ¿no? Estoy de acuerdo que tal vez no sepamos, o sea, si supiéramos qué atributos son los buenos, pues ya no hay nada que hacer. Pero también hay atributos que sí sabemos que están induciendo ruido nada más, ¿no? Si están, algo que me gusta como poner de ejemplo es que si tuvieran un dataset de personas en los que están pasando el color de los calcetines, pues es claro que ese tipo de atributos no son útiles para básicamente nada relevante, ¿no? Es un ejemplo un poco excedido, pero sí hace referencia, la intención es que vean que hay atributos que bien podríamos ver que podemos quitar porque pueden ruido, otros porque son redundantes. Bueno, eso con más detalle veremos con una red neuronal con qué sí nos podemos quedar, pero el punto es igual un conjunto de datos hay que verlo como práctica estándar del aprendizaje de máquina. Hay que verlo, hay que hacer un análisis exploratorio inicial,
y ir poniendo métodos cada vez más sofisticados, ¿no? Aunque en esta clase pues vamos a hablar de redes de neuronas, ya en la práctica pues no está mal empezar con una logística, con un árbol de decisión, y después ver si una red neuronal, si tienen suficientes ejemplos o si la sofisticación lo demanda, la complejidad del problema lo pide, pues entonces aplicar si una regresión, una red neuronal. Bueno, por lo pronto eso es todo en esta sesión y hasta pronto.